Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos a este nuestro espacio, Palabras para una vida abundante. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, Jesús dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es común que cuando una persona se plantee el cristianismo, una forma de establecer una relación con Dios, asuma la postura de quien está, por un lado, completamente protegido de todo peligro en este mundo, y por otro lado, libre de toda necesidad física que pudiera afectar su bienestar. Bienestar definido como ausencia de necesidad. Y es que cuando planteamos este término, bienestar, nos planteamos como un estado en el que la persona debe estar muy por encima de todo lo que pudiera afectarle negativamente y sobre todo con acceso ilimitado a todo aquello que le pueda afectar positivamente. Lastimosamente, este es solo un planteamiento físico, porque la cultura ha preparado las mentes solamente para elaborar anhelos alrededor de lo que se puede definir en términos que los sentidos puedan entender. De este modo, aún el cielo se imagina con una abundancia de recursos como los que la mente humana puede entender. Así es como cuando para una persona escasea algún recurso o percibe el peligro, entra en estados de ansiedad, angustia, desesperación que lo llevan a tomar decisiones apresuradas, aún a riesgo de perder más que aquello que pretende resolver. Así es como aparecen deudas, conflictos afectivos, enfermedad mental. La visión cultural de la vida consiste en todo lo que este mundo puede ofrecer, y eso es una visión inmediata y superficial. Pero entre más superficial sea la visión e interpretación de las condiciones de este mundo, más doloroso y dañino resulta el efecto de aquellas cosas que resultan contradictorias a lo que se anhela o espera como parte del bienestar, por lo que debemos concluir que bienestar es algo subjetivo. Jesús les dice: pero confiad en mí. Como estas condiciones hacen parte de la visión cultural, han estado ahí durante mucho tiempo. Es más, son inherentes al ser humano. Desde las etapas más primitivas de su desarrollo como ser humano, tiene la tendencia a interpretar toda situación como resultado consecuente de sus acciones. Por ejemplo, los terremotos, las tormentas, ataques de animales, la furia de los volcanes. Y más adelante, el animismo creó dioses que movían los elementos en función de su agrado o disgusto frente a las acciones humanas. Y aunque esto es algo muy primitivo, aún hoy se le atribuyen a Dios. Muchas veces se hacen interpretaciones superficiales y por tanto faltas de objetividad frente al obrar de Dios. Y es aquí donde debe aparecer la diferencia. Vamos a hacer un contraste de esta condición humana común con la forma en que Jesucristo mira el mundo y la interpretación de Dios y la intervención de Dios en él. Jesús no niega las condiciones de este mundo, pero sí considera que son circunstanciales, o sea, que están ahí, pero que no son definitivas, y hacen parte de las condiciones ocasionales de este mundo. Por eso con confianza les dice: en el mundo tendréis aflicción. Ahora, Jesús considera que muchas de esas circunstancias pueden influir negativamente en la vida de una persona. Pero Jesús también considera que en el ser humano reside un poder otorgado por Dios para poder ver más allá de las simples circunstancias y sobrepasarlas sumándolas a su experiencia espiritual. Por eso dice: yo he vencido al mundo, como entendiendo que hay una diferencia entre estos dos ámbitos, entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Así fue declarado por el profeta Isaías en el capítulo 55, en el versículo 9, cuando dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No hay una diferencia simple,
sino una abismal diferencia. Las palabras de Jesús preparan al ser humano para entender los planes de Dios, lejos de un simple discurso motivador, sino como una experiencia real del encuentro de su vida con las poderosas razones de Dios. Sin embargo, Jesús no afirma certeramente cuáles son los beneficios concretos, no habla de riquezas en oro ni salud perpetua, cosas que son comprensibles para el anhelo de nuestra visión humana, sino de beneficios espirituales que solo se pueden entender por el Espíritu: gozo, verdadera paz, relaciones edificadas en el amor. Jesús no prometió a sus discípulos que no les pasaría nada, les advirtió que así como habían hecho con Él, harían también con ellos. No les hizo promesas falsas, los preparó para que enfrentaran las situaciones que se les venían con la confianza puesta en lo que espiritualmente se debía dar. Y Él mismo lo entendió al enfrentar su propia muerte, como nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, hablándonos sobre Jesús. En el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No fue librado de la muerte, la enfrentó, pero puso lo que entendía espiritualmente como garantía de que era posible enfrentar esa circunstancia, y fue victorioso por su resurrección, no por evadir la muerte. Entonces, puestos los ojos en Jesús, veamos a Jesús en esos instantes en los que enfrenta la difícil prueba de la muerte. Jesús tiene una habilidad especial para hallar fortaleza en Dios, pero esa, entre comillas, habilidad le corresponde únicamente como consecuencia de conocer a Dios, su carácter de Padre. Jesús no pone en duda el obrar de Dios. Si bien hay muchas cosas que no están claras, sabe de fondo que es bueno. Jesús, en su relación con Dios, lo conoce y confía en Él. Por eso puede hallar consuelo y protección, y no de cualquier manera, sino espiritualmente. Y es que sólo así tienen sentido textos como los de el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículo 4, cuando dice: bienaventurados los que lloran, o en el mismo sermón cuando dice: bienaventurados los que padecen persecución. Cuando Santiago escribe a la iglesia diciéndoles en el versículo 2 del capítulo 1, tener sumo gozo en medio de las pruebas. Y cuando Pedro le escribe a la iglesia en capítulo 1, versículo 6 de la primera carta, que pueden alegrarse en medio de las pruebas, porque entendidas las situaciones de la vida desde el punto de vista espiritual, se abre otro mundo de posibilidades, porque es una visión más alta, desde donde se puede ver con un espectro más amplio, y aún más grande todavía, es una visión cercana a la visión que Dios tiene de este mundo. Por eso el profeta Jeremías escribía en el capítulo 9, el versículo 24, libro, dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando Dios dispone el mundo, lo dispone para nuestro disfrute y para construirnos a través de los elementos que lo constituyen y llevarnos a un punto de desarrollo que nos dé el privilegio de ser administradores. O sea, que dispongamos de esos elementos para que todo funcione en armonía, de modo que, aun siendo parte de él, nuestro fin no sea el mundo, sino un estado de plenitud en medio de ese mundo. Así Dios no dispone ningún elemento como destructor, sino como edificador. Aun aquellas cosas que no resultan ser de nuestro agrado, todo está dispuesto para que a través de eso descubramos a Dios y nos gocemos en Él y con Él.
Y la función de la palabra allí es poder dar claridad sobre este punto. Pero los ambientes culturales en los que nos movemos han hecho que perdamos la visión de lo espiritual y nos embarquemos peligrosamente en las interpretaciones superficiales y frustrantes. Si se pierde la visión de Dios, se pierde la objetividad y se buscan soluciones en lo que no es solución. Se resuelven deudas con más deudas, se abandona el conflicto matrimonial y se buscan relaciones alternas, se huye de las responsabilidades, se busca la muerte, se buscan los vicios, etc. Salidas en falso que hacen que la vida se complique más. La solución es entonces conocer y entender a Dios, sus planes, sus cualidades de Padre, establecer, como Jesús, una relación con Él, de modo que conociendo su carácter, pueda confiar en su respuesta y aunque la situación sea buena o sea mala, el gozo, la paz, la felicidad sean una constante en la vida. Los que entendieron esto pudieron llevar sus vidas a otro nivel, vieron la gloria de Dios, se les abrieron los cielos y fueron aprobados por Dios, recibidos en su seno. Esa es mayor recompensa que cualquier logro de este mundo, que es pasajero, y nunca les faltó nada porque su anhelo y necesidad era Dios y ahí estaba para satisfacerlos. Si en su vida hay necesidad de respuestas, si usted se siente agobiado por el dolor, si siente que su situación no tiene solución y quiere dejar todo tirado, o siente una responsabilidad más grande que sus propias fuerzas, este es el tiempo en que se disponga a conocer y a entender al Señor. Dios tiene el poder para resolver sus conflictos hoy, y puede hacer aparecer las soluciones, pero su mayor deseo es que le conozcamos y le entendamos, que vivamos en pos de lo espiritual, lo que está más allá de nuestros sentidos, porque situaciones habrán siempre. Hoy son de una clase, mañana serán de otra, y mientras estemos en este mundo así será, pero lo que Dios quiere hacer es eterno. Pregúntese cuál es la circunstancia que lo aflige hoy, cuáles son las respuestas que usted se ha planteado, qué solución les haya, son del orden de lo que Dios quiere hacer con usted o corresponden a lo que ha hecho siempre y que solo le trae más problemas. Dios quiere que usted pueda hallar paz y gozo en medio de la tormenta y así salvarlo de una vida superficial y débil, no simplemente resolverle una situación, entendiendo que muchas veces termina metido en ellas por su falta de visión objetiva. Ponga hoy su situación delante de Dios y permita que a través de ella Dios le dé una revelación y se fortalezca usted espiritualmente. Vamos a orar entonces. Amado Padre y Dios poderoso, te damos gracias, Señor, porque a través de estas palabras podemos identificar que tus planes están muy por encima de los nuestros, que tu visión de la vida es mucho más amplia, Señor, que la nuestra, que tu amor sobrepasa, bendito Señor, cualquier dificultad, que tu paciencia, bendito Señor, que las condiciones tuyas como Padre son mucho mayores, bendito Señor, que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Y hoy nos estás dando esta invitación para que vayamos a ti, para que descansemos en ti, para que nos soltemos en ti, bendito Señor, que pongamos estas dificultades bajo la óptica tuya, bendito Padre, y que podamos entenderlas en su trasfondo y adquirir de ellas fortaleza y adquirir de ellas un crecimiento, bendito Señor, que es el anhelo que tú tienes en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo venimos a poner nuestras vidas delante de ti, ponemos todas esas situaciones, bendito Señor, y estamos a la espera de que llegue a nosotros esa revelación tuya, Señor poderoso. Buscamos ansiosamente y necesitamos, bendito Señor, de fortalecer esa relación, bendito Señor, de nuestra vida contigo. Te lo pedimos, oh Dios poderoso, en ti ponemos nuestras esperanzas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.